Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buena noche. Pues un día ajetreado, ¿no? Sí, ¿verdad? Con rico mucha, el clima, mejor el clima. Mejor el clima, pero de todos modos hay estados que sí, lamentablemente anoche hubo en diferentes partes de la República, ya hubo pérdidas de vida por la situación del aguacero que cayó. Pero y bueno, también vamos otras vidas que se están perdiendo y no precisamente a causa del clima, como estaremos analizando a lo largo del programa. Guerrero, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer a Selenita Piña. Dice, buenos días, soy médico general. Vi su programa en relación a las malas praxis médicas y sobre las demandas médico-legales. Solo me gustaría comentar sobre el atinado comentario de que los médicos que laboran en una institución tienen que lidiar con el excesivo número de pacientes, la falta de recursos materiales y humanos, que también somos seres humanos que sufrimos de fatiga, tanto mental como física, y que no es lo mismo ver a un paciente que 25, por eso en ocasiones el cansancio aumenta, la probabilidad de distracción, y les aseguro que nadie de los seres humanos que se dedican a la buena fe, a la medicina, atiende a un ser semejante para hacer daño. Siempre la mentalidad es regresar el bienestar a su paciente. Nunca piensen en practicar la medicina para hacer daño. Gracias. Hoy veré nuevamente su programa y felicidades. Doctora Selenita Piña, pues gracias por su comentario. Señor Carlos López Sotelo dice, la medicina no solo es especialidades, también hay medicina general de muy buena calidad y nadie la valora. Aprendamos el sistema de España. Lo primero es atención médico general y posteriormente, si se necesita, se pasa a especialista. Ojo, no la medicina de Fundación Best, similares, no tengo nada contra ellos, solo como ejercen su práctica médica. Don Carlos López Sotelo, gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos a tener un programa muy interesante, porque es triste ver la pobreza con la que vive Acapulco. Es triste ver que hay gente en extrema pobreza. ¿Qué pasa con todo lo que sucedió hace unos años, cuando se desbordaron lagunas, cómo acabó Acapulco? Y es lamentable, es lamentable. Nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla. Por favor, si gustan mandarnos su Twitter o un mensaje por Facebook, y también si quiere unirse a nuestra red, al de un servidor o al de Adriana, al de Adriana y al mío, ahí están. Y bueno, tenemos en la línea al licenciado Andrés Baena Montero, dirigente del Partido Acción Nacional en Guerrero. Andresito, ¿cómo estamos? Con gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Federico, muchas gracias por esa oportunidad, a sus órdenes. Andrés, yo muy preocupado, fíjate que muy preocupado, digo, porque realmente vemos que Acapulco, qué lamentable que nada más se maneje que la zona hotelera es la de mayor importancia, cuando lamentablemente hay miles de acapulqueños, miles de guerrerenses que están pasando una situación muy precaria, llena de pobreza, llena de puras promesas de los políticos incumplidas. Y es lamentable todo lo que está pasando, y si aparte de ello le incrementamos la inseguridad, es lamentable. ¿Qué está pasando realmente, Andrés? Pues mira, Federico, yo creo que la situación de Acapulco y de Guerrero en su conjunto es una situación histórica de retraso, de muchas carencias, de malas políticas públicas, también hay que decirlo, por los gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales de manera concreta en Acapulco, que han orillado precisamente a que el puerto acapulqueño pues tenga toda la problemática que tú bien señalas, y aunado a, bueno, desafortunadamente a fenómenos naturales que han castigado todavía más esta región del país y del estado, y que, bueno, desafortunadamente al día de hoy todavía tenemos rezagos en cuanto a infraestructura derivados de las tormentas tropicales que nos azotaron en el mes de septiembre del año pasado,
Es decir, a más de 9 meses, la reconstrucción de muchas carreteras, puentes en el estado de Guerrero y de manera concreta en Acapulco, pues la verdad que tenemos únicamente un 30, un 40% de avance. Híjole, yo difiero, tengo yo estadísticas de que van sobre un 15%, ¿eh? Sí, digo, O sea, ni siquiera llegan al 20%, Andrés, y el problema es que todo fueron promesas y lamentablemente hubo gente que se quedó en la calle, y prácticamente en la calle. Todavía no ha salido, se habló de que se iba a sancionar a los servidores públicos que habían otorgado los permisos junto a la Bahía, y todo ello, pero todo quedó nada más en un discurso político, pero no ha habido gente sancionada ni empresas sancionadas, y lo único que sí vemos es gente que perdió todo, absolutamente todo. Estás en lo correcto, Federico, y también permíteme también ampliar un poquito más a detalle la situación. Acapulco, por ser la zona turística más importante del estado y obviamente el motor económico de Guerrero, creo que fue de las ciudades donde más ímpetu y más avance se tiene en cuanto a la reconstrucción, pero también comparto contigo la situación que hay regiones de la Tierra Caliente, de la zona de la montaña, ¿Sí? Donde desafortunadamente los programas de asistencia social que tenían planeados o que tienen la obligación de aterrizar precisamente para solventar todos los daños que se ocasionaron, desafortunadamente no han llegado. Coincido contigo la indignación que se ha tenido en este caso, porque no hemos tenido ni siquiera los responsables, en este caso, de decir quiénes fueron los directamente señalados por la cuestión de los permisos que se otorgaron en zonas federales, en zonas de alto riesgo. Y que desafortunadamente están ahí y no se ha podido castigar todavía, a pesar de que ha habido exhortos en el Congreso, en el Cabildo de Acapulco, y desafortunadamente las administraciones anteriores no han tomado en cuenta esa situación. Pero esta tampoco, porque no ha hecho nada. No, claro, nosotros estamos y hemos sido muy enfáticos al interior del Congreso, y recientemente también exhortábamos a través de los ayuntamientos que son emanados de Acción Nacional, Federico, decirte que hemos hecho un frente común donde le estamos pidiendo al gobierno del estado y a la federación a través de sus delegados en Guerrero que precisamente se haga efectiva esta situación, porque ya nos llegó nuevamente la temporada de ciclones, de huracanes, las lluvias están muy fuertes y muchos municipios del estado todavía están incomunicados al día de hoy, es decir, ya nos rebasó nuevamente la cuestión de las lluvias, y desafortunadamente en Guerrero todavía no acaban siquiera de avanzar a un 40-50% las obras que se tuvieron que haber ejecutado en meses anteriores. Sí, a mí lo que me da tristeza es que realmente nada más consideren lo que es Acapulco, lo que es la zona hotelera, sí, porque es muy bonito. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ser recibidos en Acapulco siempre nos han recibido con los brazos abiertos, pero es lamentable que realmente veamos un poquito más allá, más al centro, más al fondo, que subamos un poquito más. Tiene 81 municipios. En los 81 municipios, y de esos 81 municipios estamos hablando que el 50%, si no es que más, están en el olvido, lamentablemente, y nada más se concentra seguridad, la pantalla para recibir a todos los turistas, lo que es la zona hotelera, y eso es lo lamentable, porque Acapulco es todo. Claro, y nosotros, te repito, nosotros hemos coincidido en esta indignación, y a través de la presencia modesta que tenemos en el Congreso del Estado, en los gobiernos municipales, hemos exigido, hemos enfatizado múltiples exhortos al gobierno del Estado, al gobierno federal, porque creo que desafortunadamente los municipios no han contado ni con la infraestructura ni con los recursos económicos y materiales para poder hacer frente a esta catástrofe que se nos presentó el año pasado, y que desafortunadamente de los 81 municipios con que cuenta Guerrero, déjame decirte que están divididos en 7 regiones. Sí. Ciertamente se le dio más celeridad a lo que fue en este caso la rehabilitación de lo que es Acapulco. Sin embargo, el resto de las zonas del estado, desafortunadamente no hemos tenido presencia de la federación. Y me refiero a zonas mucho más marginadas que Acapulco, que lo que es la periferia de Acapulco, zonas de la montaña, que desafortunadamente no hay puentes, no hay caminos, no hay accesos para los alimentos, y que es una situación que ya se está convirtiendo en un foco rojo social, porque bueno, si no, yo no sé qué vaya a pasar el día de mañana, ya con tanto problema que tenemos en Guerrero, que no lo han acatado directamente los gobiernos estatales. Tenemos el problema de la inseguridad, tenemos el problema de las policías comunitarias,
Es decir, muchísimos problemas que desafortunadamente el gobierno del estado no ha tenido la capacidad de atacar. Andrés, ¿qué les dice el gobernador? ¿Qué les dice el gobernador al llamado? ¿Perdón? ¿Qué les dice el gobernador a ese tipo de situaciones? Nosotros hemos exhortado, hemos pedido al gobernador, pero desafortunadamente no quieren asumir su responsabilidad, ni la federación, ni el gobierno del estado, y bueno, desafortunadamente los municipios que históricamente dependen de lo que es la administración de recursos federales, y obviamente el estado únicamente es un administrador de los mismos, pues desafortunadamente no cuentan con todos los elementos para poder hacer frente a una catástrofe de esta magnitud como la que fue en los meses de septiembre. Y sabes que seguimos trabajando en eso y pedimos, y hemos estado ya también en coordinación con la presencia de los diputados federales de Acción Nacional, tratando precisamente que se hagan efectivos estos requerimientos al gobierno del estado y al gobierno federal para que de una vez se pueda ir solventando esta situación que a todas luces es injusta y de suma importancia también urgente por todo el carácter social que reviste esta situación. Sobre todo el gobierno del estado, porque obviamente pues eso le corresponde. A mí lo que me preocupa, Andrés, es que ya próximamente pues estamos a un año de que haya una elección, que haya elecciones en Guerrero, sí, y obviamente viene el peregrinar y viene el tocar puerta por puerta y visitar los 81 municipios para más promesas, más ofertas, más obsequios, pero el problema es que llega el día de la votación, consigue el candidato su objetivo y se olvida tristemente de todo lo que le prometió a la población. Y eso es lamentable. Obviamente es una realidad, Federico, esa situación. Nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de esas prácticas y por eso precisamente recientemente aprobamos la reforma electoral donde, bueno, se estará acotando esta situación, pero también hay que decirlo y hemos hecho un llamado nosotros de manera constante al ciudadano común, al ciudadano que vota, que emite su sufragio, pues que verdaderamente valore y castigue en las urnas promesas no cumplidas, malos gobiernos, malas políticas que hemos tenido en Guerrero, porque bueno, también hay que decirlo, es una situación que nos atañe a todos los ciudadanos y en ese sentido creo que precisamente una vez que se presente el nuevo proceso electoral que se avecina el próximo año, tendremos la oportunidad todos los ciudadanos de calificar a nuestras autoridades y ojalá todos seamos responsables en ese aspecto, Federico. Sí, porque eso es bien importante y otro de los temas que es lamentable, lo que se está sucediendo en Guerrero como tal. Digo que la inseguridad, por más que se maquillen las cifras, lamentablemente Guerrero sigue siendo un foco rojo, quitando lo que es la zona hotelera, sigue siendo un foco rojo de la inseguridad. A nivel nacional. Y a nivel nacional es un hecho real. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué les dice el gobernador? ¿Qué les dicen las autoridades estatales, municipales al respecto? Pues mira, ha habido una serie de operativos, una serie de programas que se han implementado desde el centro, desde la federación, pero desafortunadamente nosotros siempre hemos manifestado una falta de coordinación en esos operativos. Hemos tenido operativos, como le han denominado, Guerrero Seguro, en las 7 regiones del estado, pero desafortunadamente falta siempre un elemento en esta coordinación. A veces el municipio no asume su papel de responsabilidad, únicamente le delega la responsabilidad a la federación, al estado, y yo creo que eso no puede seguir pasando. Se siguen tirando la pelotita de un lado para otro. ¿Perdón? Siguen tirándose la pelotita de un lado para otro, pero lamentablemente ahorita están... No puede seguir y los miles de pobres que tienen son los que la pagan. O sea, la pobreza. Están en tercer lugar a nivel nacional en lo que es secuestro. Guerrero brilla a nivel nacional por los altos índices de inseguridad y de pobreza extrema. Por eso se distingue, o sea, Guerrero estamos hablando de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo pueden ser dos? Ahora sí que vamos, son dos películas distintas. Una, El Bello de Acapulco, y otro, la tristeza de ver a la gente más pobre, pero pobre, está en Guerrero. Es lamentable. Déjame comentarte, Federico, la situación que vive Guerrero ha sido una situación de rezago histórico. Nosotros en esta legislatura hemos estado implementando como Partido de Acción Nacional y hemos exigido al gobierno del estado, que es emanado del Partido de la Revolución Democrática, precisamente que cambie el modelo de desarrollo económico para Guerrero. Yo creo que la política asistencialista únicamente de la dádiva, de la despensa,
eso no te genera desarrollo regional. Nosotros tenemos que generar empresa, que tenemos que generar bienes y servicios precisamente para que nuestra gente tenga un desarrollo potencial en cuanto a su crecimiento de manera económica. Que necesitamos más universidades, necesitamos más capacitación. Pues desafortunadamente estamos sumidos en un círculo vicioso que las empresas no pueden llegar a Guerrero por la cuestión de la inseguridad. Muchos empresarios de las regiones del estado más prósperas han tenido que emigrar a otras ciudades, a otros estados, precisamente por la falta de inseguridad. Y yo creo que eso es una tarea prioritaria del gobierno estatal y del gobierno federal, pero te repito, en una franca coordinación y sobre todo alejándonos de las políticas electoreras que cada 3 años se nos presentan, y desafortunadamente, déjame decirte que no tenemos un plan a largo plazo de desarrollo. No hay un proyecto como tal. Pasado a Guerrero. No hay un proyecto como tal que se le dé continuidad. O sea, nada más es tapar un hoyo y destapan uno y tapan otro, ejemplo, destapan uno y tapan otro. Toda la inversión que se está haciendo para restaurar la zona hotelera, ¿no? A raíz de los acontecimientos, pues, climatológicos, ¿no? Pero, a largo plazo está previsto para cuánto. Ahora sí que, perdón por la palabra, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo van a durar esas obras? Ahí está, por ejemplo, la carretera, la autopista del Sol. ¿Cuánto tiempo lleva? Eso corresponde al gobierno federal. Pero fíjate, a lo que voy es, no hay una política a largo plazo. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo se tiene que reparar esa autopista? Ahora, la pregunta es... Esa autopista no ha quedado, desde el día que la hicieron, siempre ha estado en reparación. Ahora, la autopista del Sol. Tú cruzas el malecón y de verdad, el otro lado del malecón, es triste la situación que vive. No, y te vas y subes a la montaña y si vas... No, pues, ¿para cuánto tiempo están previendo, no? O sea, ¿realmente están haciendo estructuras, están invirtiendo esos recursos, previendo incidentes de ese tipo a futuro, o nada más están como rezanando para los tiempos electorales? No, nosotros te repito, nosotros hemos pedido un plan de desarrollo estatal que desafortunadamente ni es la actual administración ni la pasada han tenido esa visión de poderlo presentar. Creo que tenemos que hacer un alto en las políticas asistencialistas que hemos tenido para dar paso precisamente a una nueva política de crecimiento económico para Guerrero. Te repito, desafortunadamente no hemos encontrado eco en las administraciones estatales y que bueno, nosotros, te repito, estamos en espera y tratando de hacer conciencia con la ciudadanía, pues que los siguientes comicios sirvan precisamente para generar equilibrios al interior del estado, donde venga una nueva oferta, una nueva fórmula, donde permita precisamente ir solventando todas estas necesidades históricas que tiene Guerrero y podernos ya poner a la vanguardia. Guerrero, créanme que es una entidad con muchísimo potencial de recursos naturales, con muchísimo potencial turístico, como ustedes lo han visto, pero desafortunadamente la cuestión de la inseguridad nos ha pegado bastante, como a algunos otros estados del país también. La inseguridad, la corrupción y lamentablemente los políticos que nada más cumplen en el aspecto de llegar a cobrar y no hacer su trabajo como lo deben de hacer para lo que están cobrando. Deja mucho que desear, lamentablemente, el trabajo de muchos políticos de Guerrero, porque están cobrando sin realmente responderle a la gente que votó por ellos. Pues te agradecemos mucho, licenciado Andrés Baena Montero, dirigente del Partido Acción Nacional en Guerrero. Gracias por la entrevista, que pasen buenas noches y saludos a todo Acapulco. Estoy a tus órdenes, Federico, que tengas muy buena tarde. Gracias, buenas noches. Pues vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar en este su programa Quien Resulte Responsable. Adri, pues es lamentable lo que está pasando y es más lamentable que los políticos, algunos de ellos, cobren un salario cuando no devengan, ¿no? Porque realmente han dejado mucho que desear. Y no hay credibilidad a toda la gente. Porque discursos, no es personal, ¿no? Con el licenciado Andrés, pero, a mí me encantaría creerlo, que así será, que están gestionando, pero
¿Sabes? Ese tipo de discursos no es nuevo. Por eso, son discursos y discursos. Y no se ve un Pero mira, tenemos en la línea a Javier Trujillo. Javier, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Javier. ¿No? Javier, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico, dime en qué te puedo servir. Pues a ver, platícanos un poquito más de Acapulco. Mira, te quiero comentar que Acapulco en los últimos, del 2010 a la fecha, empezó a presentar un incremento de hechos de violencia y inseguridad en el puerto de Acapulco, que se fue incrementando paulatinamente, alcanzando en el 2011, en el mes de agosto, la cifra de 249 personas muertas, es decir, un promedio de entre 8 y 10 personas muertas diariamente en el puerto. La actividad turística prácticamente se paralizó, cayeron los índices de ocupación hotelera de manera dramática, muchos porteños empezaron a salir de este importante municipio del estado de Guerrero, y era Acapulco el principal foco rojo que presentaba altos niveles de inseguridad y de violencia en el estado de Guerrero. A raíz de la puesta en operación del programa Guerrero Seguro primero y posteriormente el grupo de coordinación Guerrero, a través de la presencia de elementos de la Policía Federal, así como del Ejército y la Marina, fue que paulatinamente fue descendiendo estos altos niveles de inseguridad y de violencia que vivía el puerto de Acapulco. De manera significativa, 3 hechos marcaron este proceso de violencia en el puerto y de inseguridad. El primero fue cuando poco más de 10,000 alumnos del puerto de Acapulco dejaron de asistir a clases porque los maestros eran amenazados por el crimen organizado para que pagaran cuotas. Incluso hubo versiones, algunas no se pudieron corroborar, de que los alumnos tendrían que pagar 5 pesos diarios para poder asistir a clases. Durante poco más de 3 meses se paralizaron las clases en el puerto, cerraron decenas de negocios, cientos de negocios cerraron, y la situación en el puerto prácticamente era insostenible. Te comento que había en el puerto de Acapulco había situaciones que no permitían a los porteños realizar sus actividades normales. Te puedo decir que entre las 8 y las 10 de la noche el puerto era prácticamente una ciudad fantasma donde no había la presencia absolutamente de ninguna persona en las calles. Era un riesgo ir a algunos puntos del puerto de Acapulco, como era la zona conurbada, particularmente en las colonias que están en Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, Simón Bolívar, La Vacacional. Eran zonas prácticamente inaccesibles para los porteños y para sus propios habitantes, que no podían salir ya de noche en esos lugares. La puesta en operación de los programas de seguridad para el puerto de Acapulco dio frutos a lo largo de los primeros meses, y te quiero decir que para el 2012 ya habían bajado sensiblemente los niveles de inseguridad y de violencia, pero seguía registrándose asesinatos entre bandas del crimen organizado, y posteriormente se fue diluyendo esto. Con el paso de los meses y de las semanas, los resultados que entregaba el grupo de coordinación Guerrero, en el que participaban las instancias del gobierno estatal, federal y municipal, reveló que poco más de 2,400 personas habrían sido detenidas y enviadas a las cárceles en el estado de Guerrero y otras partes del país. Entre ellos, los principales líderes de los grupos delictivos que estaban en el puerto de Acapulco, como en aquel entonces era el Cártel Independiente de Acapulco, el famoso SIDA, después estuvo la Barredora y el Comando del Diablo, que eran grupos criminales antagónicos que prácticamente se despedazaban todos los días en el puerto de Acapulco. Este proceso de violencia ya concluyó, a pesar de que todavía hay algunos rebrotes en el puerto de Acapulco, como ayer, en el que ocurrieron la muerte de 8 personas. Esta cifra tenía por lo menos 6, 8 meses que no se registraba en el puerto, no en un solo día, aunque si lo acumulábamos en la semana podía haber más personas que padecían de esta violencia. Estos niveles de inseguridad se trasladaron poco a poco al municipio de Chilpancingo, que es donde actualmente
existe un mayor problema de inseguridad, a pesar de que es un municipio más pequeño. Efectivamente, los niveles de violencia permanecen en esa zona bastante alterados. Te escucho. Javier, y todo esto, digo, a mí lo que me preocupa, que realmente nada más se hable de Acapulco como si fuera la costera Miguel Alemán, la zona hotelera. Lamentablemente, los temas de pobreza que hay en Guerrero, es lamentable, fíjate que yo cuando estábamos preparando esta nota, darnos cuenta de que hay municipios y zonas que están en la extrema pobreza, que ni siquiera llega la ayuda del gobierno estatal, menos la federal. Y bueno, los políticos con sus discursos, hace un año vino el problema que tan fuerte que sufrió Acapulco, y lamentablemente no ha habido responsables de quienes otorgaron los permisos, pero vamos, ¿qué está pasando con esta gente que lamentablemente no tiene ni qué comer textualmente, Javier? Sí, mira, aquí en el caso, Guerrero está compuesto por 81 municipios, sí, y la zona se divide en siete regiones en el estado. Te comento, el caso de la pobreza extrema, hay municipios como Cochuapa el Grande, como Metlatónoc, como Marinaltepec, que en América Latina están considerados como los municipios más pobres de este continente. También te pasó, falta José de Joaquín de Herrera. Iztaquilla. Sí, y a Atlixtac. Que son municipios que están enclavados en la zona de la montaña guerrerense. Sí, así es, que es el 95.9% de la del Grande, de Metlatónoc, el 94.7%, José Joaquín de Herrera, el 93.3% de pobreza extrema. Atlixtac. La Listaquilla. Sí, es correcto, son municipios que están enclavados en esa zona de la montaña de Guerrero. Pero mira, no necesitamos ir muy lejos. En Acapulco, en su zona conurbada, encuentras áreas en donde están verdaderos cinturones de miseria, que son prácticamente el caldo de cultivo que permite o alimenta a estos grupos de la delincuencia organizada, y entonces encontramos los guerrerenses, los acapulqueños, que la pobreza no nada más es en la montaña, en la región de la Costa Chica, o en la región de la Costa Grande, o en la zona centro del estado. Oye, Javier, ¿qué dice el gobernador del estado? Sí. ¿Qué es lo que dice de toda esta pobreza extrema? ¿Cuál es el discurso? Mira, quiero comentarte que el problema que vivió Guerrero apenas en septiembre pasado con los fenómenos meteorológicos Manuel y Ingrid dejaron al descubierto el lamentable estado en que se encuentra este suelo suriano. Evidenció la falta de infraestructura, la falta de caminos, la pobreza que lastima en muchas zonas del estado de Guerrero, de decenas de comunidades que se encuentran prácticamente aisladas a lo largo de este territorio guerrerense. Para muchos, Guerrero prácticamente es Acapulco, que es el más importante realmente, junto con Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala y Taxco, que serían los puntos turísticos del estado. Sin embargo, hay 76 municipios más que dependen prácticamente de lo que estos municipios que te mencioné generen en materia económica. No hay una política pública que le permita al gobierno del estado. O sea, el gobernador no tiene una política pública como tal. Una gran cantidad de indígenas también. Hay una política asistencialista, es decir, paternalista, donde esperan que el gobierno les lleve despensas, les dé, pero no hay una política pública que permita desarrollar programas o proyectos productivos para que la gente empiece a sobrevivir en esas zonas donde de veras, o sea, uno llega a la región de la montaña o a la sierra y encuentras comunidades que no tienen agua potable, que no tienen energía eléctrica. O sea, hay comunidades sin energía eléctrica. Sí, por supuesto, hay comunidades sin energía eléctrica. ¿Y qué dice la Comisión Federal de Electricidad de ello? O sea, no es posible que estemos en siglo XXI, que los gobernantes no tengan una política pública, en este caso el gobernador del estado de Guerrero, y que lamentablemente nada más se tape el sol con un dedo, queriendo poner bonito lo que es la costera Miguel Alemán, llena de seguridad para todos los turistas, cosa que se agradece, pero obviamente eso no nada más es Acapulco, se habla de todo el estado, y que es lamentable porque ya viene un proceso electoral, ya en noviembre, diciembre, en noviembre terminarán de renunciar a aquellos que
que buscan un puesto para las siguientes elecciones y van con las promesas y van a visitar los 81 municipios de las 7 regiones y a prometer y a prometer y prometer no empobrece, pero lamentablemente la pobreza es extrema en Acapulco. Cierto, lo que tú dices es cierto. Estos procesos electorales han permitido a los guerrerenses mitigar en modo alguno, por lo que les llevan estos candidatos a regalarles a cambio de su voto. Hay zonas que están sin energía eléctrica, pero también hay zonas de la región de la montaña y que parte de este proceso de la formación de las autodefensas que ocurrió durante el 2013, ese era el reclamo que le hacían al gobierno federal y al gobierno estatal. Los cobros excesivos de recibos de energía eléctrica. Por ejemplo, en el municipio de Tlalistaquilla, una comunidad enclavada en la sierra, en la montaña guerrerense, hay personas que tenían un foco sin refrigerador, sin aire acondicionado, sin horno de microondas, un foco y que les llegaba su recibo de energía eléctrica de 843,000 pesos, que es un... ¿De qué? Algo, sí, ¿De qué cantidad me dijiste, Javier? 843,000 pesos. 843,000 pesos. Así es. Una casa de extrema pobreza por un foco, 843,000 pesos. Así es. Pues quieren cobrar, yo creo que el traslado, ¿no? De ahí a... ¿No es posible? Así es, exacto. ¿No? O sea, y casos como estos se repiten en muchas zonas de la montaña, sobre todo de pobreza una burla extrema, en donde la comisión, no sé qué es lo que sucede ahí. Esta formación de grupos de autodefensa que se dio también traían esa intención, el de buscar, el mejorar el suministro de energía eléctrica y evitar esos cobros tan excesivos en zonas de alta marginación en el estado. Qué lamentable. Pues Javier, te agradecemos muchísimo el enlace y bueno, a ver qué más podemos averiguar de todo lo que es la situación de la extrema pobreza, porque no es posible que el gobernador, obviamente, no dé la cara y no asuma su responsabilidad como tal. Él es el gobernador del estado de Guerrero, tiene que asumir la responsabilidad como tal, digo, y si de veras, digo, ya sabe que viene pronto, pero si no puede con el puesto, pues yo creo que lo importante es dejar a alguien que le interese hacer algo por la gente de Guerrero, ¿no? Mira, un dato que para mí resulta revelador es el hecho de que en Guerrero se han instalado más de 550 comedores con este programa de contra el hambre. Eso sí, bueno, pero es un programa federal. Sí, pero eso te da la pauta de la dimensión de la pobreza y de la miseria. Sí, pero es un programa federal, 550 comedores. Javier, pues te agradecemos mucho la información. Un fuerte abrazo a todo Acapulco. Gracias, muy amable. Estamos pendientes. Gracias. Fíjate, 550 comedores con recursos federales. ¿Cómo es posible que llegue a la casa de una persona de extrema pobreza que tiene un foco en la casa, un foco, te digo que y le llegue un recibo de luz de 835,000 pesos? Ahora además el tema de los comedores, ¿esto qué soluciona? ¿Cuánto tiempo lo van a sostener? No lo sé. No resuelve la situación de la pobreza. Es lamentable. Mientras no generen empleos, mientras no se atiende esas comunidades. Por eso, pero no hay política pública. 600 comedores, no hay política va a haber pública. Comida que Lamentablemente no hay política pública. Imagínate si no hubiera entrado el gobierno federal al rescate de Acapulco por la situación de la inseguridad y todo, ¿cómo estaría Acapulco? Sin comentarios. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Qué lamentable lo que está pasando. Fíjate, yo no sé qué piensa el gobernador de Guerrero, Ángel Elodio Aguirre. Eladio. Es Eladio Aguirre. Yo dije Elodio, ¿verdad? Sí. Es Eladio. Se le antojó una. Eladio Aguirre. Pero es que, fíjate que ahorita lo que estábamos platicando en el corte, lo que estaba comentando mi compañera aquí, Adriana, me estaba informando de la situación en cómo la falta de servicios de salud en Chilpancingo. No, yo estuve en una zona que se llama Ahuepotzingo
Y me dio mucha tristeza un caso en especial, un señor con... ¿Eso en dónde está? A Huecolcingo, yo llegué en ruta, llegas en las combis, ahí a Chilpancingo, tomas una combi que te cobra alrededor de 60 pesos y tardas como 2 horas y media, 3 en llegar. Me tocó el caso de un señor que tenía aquí tenía como una bola que tenía pus. ¿Y sabes por qué no lo bajaban? Porque no hay cómo bajarlo. La familia no tiene ni 60 pesos para bajar 2 horas y media a los servicios de salud. Si tú te enfermas, olvídate. No hay servicios de salud ahí, en la comunidad en la que yo estaba. ¿Quién va a bajar en 2 horas y media? No todos tienen vehículo. No hay carretera, es un camino que se ha... es una brecha. Es una brecha. Entonces, y como esa comunidad, bueno, por lo menos ahí tienen agua, tienen energía eléctrica, pero hay otras comunidades alrededor que de verdad es triste que cosas tan básicas y no las ¿Qué tengan. pudiera contestarle Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero? ¿Qué haría él si se enfermara, no tuviera servicios de salud y tuviera que transportarse 2 horas y media para que lo pudieran atender? ¿Qué haría? Es que no es posible. ¿Qué harías tú? No es posible. No es posible porque realmente es mucho el discurso y lo que prometen y obviamente lo que hacen, o sea, cómo tratan de tomarle el pelo al ciudadano. Insensible, yo creo que es gente que nunca ha tocado la pobreza. La miseria, Federico, ¿no? ¿Y cómo va a legislar alguien con esa insensibilidad? ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? Y fíjate ¿Cómo gobierna? ¿Cómo gobierna? Porque hoy por hoy está gobernando. Muchos de los calificativos que tiene Guerrero hoy en día es la ingobernabilidad. No sé si estás de acuerdo. Muchos lo califican como Guerrero, un estado ingobernable. Es que no hay política pública. ¿Cuál es la política pública? Un estado ensangrentado, un estado rezagado, ingobernable. Y ya no hablemos de educación. Rezago, ahí está el rezago educativo, rezago en todas las áreas. En el área de salud, ¿tú crees corrupción, que a corto plazo se generen políticas? Digo, viene ahora tiempos electorales. ¿Crees que se puedan generar, que a raíz de todo esto que pasó, que se haya exhibido a Guerrero la situación? Porque no es una situación de ahorita, es de 2 años, 3 años, es un rezago de mucho tiempo, es un problema de mucho tiempo que sale a relucir ahora. Sí, son años, con el problema, ¿no? Acapulco era foco a nivel internacional turístico. Oye, y ese foco turístico hoy se ha convertido en un foco rojo. Las estrellas internacionales visitaban Acapulco. O sea, era un referente a nivel internacional. ¿De quién quieres hablar? O sea, el que pongas llegaba a Acapulco, ¿no? O sea, independientemente, digo, era una cosa espléndida, ¿no? O sea, el Acapulco viejo y el Acapulco actual, pero es lamentable que realmente no lo estén cuidando y que lo más triste es que nada más algunos políticos, digo, y perdón si les queda el saco que se lo pongan, del estado de Guerrero, y a nivel nacional, pues si hay otros que nada más se aprovechan del erario público en vez de cumplir con sus obligaciones, pues qué lamentable. Pero yo creo que al momento que tú asumes un puesto público, tienes que tener el compromiso contigo mismo de llevarlo a cabo, de cumplir cada una de las cosas que le prometiste a las personas que votaron por ti. Es mandatario. El pueblo mandó. Y el mandatario tiene que obedecer lo que está pidiéndole la gente. Obviamente no puedes agarrar y no puedes tomar situaciones a la ligera, porque es triste que se esté haciendo. Jesús Ortega dice que en las grandes cadenas hoteleras generan buenos ingresos, empleos a la gente de Acapulco, pero la verdadera riqueza se la llevan las empresas transnacionales. Pues sí, no lo dudo pero vamos, aquí lo importante es que se generen empleos para evitar esa extrema pobreza. Don Jesús Ortega, sí es importante, pero yo creo que lo más importante es realmente ver cómo puede salir de esa extrema pobreza toda esta gente, a ver si podemos buscar gente de Rosario Robles de Sedesol o al de Sedesol de Acapulco, ahorita a ver si nos puede tomar la llamada, digo, para ver qué están haciendo en base a la pobreza extrema que está viviendo Acapulco. Y que el gobernador, definitivamente, si su equipo o él no están siendo capaces de sacar a Acapulco a Guerrero adelante,
por favor, pues entonces que vayan al Congreso y que lo digan. Hay gente que quiere hacer cosas. Yo le preguntaba en el corte al licenciado Mayorga, le preguntaba, Federico, si a ti te dijeran, a ver, Federico, tú vas a ser gobernador de Guerrero, ¿qué harías? Y empezamos a conversar y me decía, Adri, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro en materia económica. Y cuando Federico me hablaba, ¿no?, de su propuesta de qué harías, yo dije, ideas hay, gente que quiere hacer las cosas. Es que, Adri, puedes buscar la manera. Me decía Federico, hay que hacer un censo, y es que dices, ¿por qué si no sabes qué hacer con un guerrero? Hay gente que te puede, hay gente que tiene voluntad, hay miles de ideas, hay miles de proyectos. Que estemos hablando en el siglo XXI. Sí, pero estamos hablando del siglo XXI y que haya comunidades sin servicios médicos. O sea, no es posible. Es lo esencial. No es posible que hoy por hoy haya gente y poblaciones sin energía eléctrica. No es posible que las autoridades puedan emitir un recibo de 800,000 pesos por un foco, si no es un hotel de 15 pisos. Digo, ¿sí me entiendes? No, es que no es posible. Digo, entonces, ¿qué está pasando? O sea, nosotros vimos todo lo que sucedió en Acapulco, y esto lo estamos tocando porque ya va a ser un año de la tragedia de Acapulco, donde todos nos unimos a toda la gente de Acapulco, donde estuvimos ahí con ellos, donde estuvimos apoyando con víveres, con todo ello, porque es un estado hermano, ¿sí? Pero no es posible que nosotros como ciudadanos estemos haciendo la labor que le corresponde al gobernador y a sus políticos, ¿correcto? Entonces, digo, ¿quién entregó? Obviamente fueron de la administración de Gaitán Torreblanca, de Torreblanca fue Ceferino, y ahora por hoy, con ese señor, pues digo, Ángel Aguirre, no hay. ¿Quién le otorgó esos permisos? ¿Cómo se dieron? No hay sanciones, no hay nada. Pero sí, mucha gente que perdió todo. Y en un segundo término, digo, independientemente de a la par de las sanciones, habría que preguntarse, ¿no? Bueno, deja tú buscar responsables. ¿Qué hacer con las víctimas? Por eso, ¿no? Pero es que te voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente y durante cuántos meses estuvieron viviendo en albergues? Ahí entró el plan DN3 y un agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional porque les dio todo el apoyo. Hay Policía Federal, ¿no? El gobierno federal, gobierno de Guerrero, la gente de Acapulco se unió como tal. Qué triste y qué lamentable, digo, y qué bueno. Qué triste y qué lamentable a lo siguiente, que vamos en una situación de desgracia, todos los mexicanos seamos uno mismo y estemos unidos para ello. Pero ¿por qué no unirnos como mexicanos para responsabilizar a nuestros gobernantes y obligarlos que si no cumplen con su promesa y con lo que quedaron de hacer dentro de su campaña, se vayan los señores? Y ojalá y las reformas en cada uno de los estados, antes de que termine el mandato de un presidente municipal, de un diputado, de un gobernador, tengan que entregar perfectamente cuentas claras de la cuenta pública de todo lo que entró en su mandato. No permitirles que después de al momento, antes de, para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuántos estados tenemos diferentes políticos que se están riendo de la impunidad porque no sucede nada y siguen en la impunidad total? Saqueando los municipios, digo, mientras hay gente que municipios no tiene ni para comer, municipios y algunos estados. Y siguen saqueando a la gente, ¿no? A la más pobre. Engañando. Digo, porque eso es lo más triste, Adriana. ¿Cómo es posible que hoy por hoy agarren los políticos y aparte de eso, no sé, se han vuelto cínicos? Y tengan el cinismo, ¿no? De andar se han vuelto por ahí cínicos en la calle. Porque sonríen para la foto. Tampoco. Porque cuando les interesa, están buscándote para la entrevista, porque obviamente quieren dando discursos muy elaborados, muy convincentes. ¿Piensan que siguen engañando a la gente? Vamos a un corte. Continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Fíjate, una de las cosas que a mí me llama la atención. Yo no sé qué está haciendo el diputado federal del PRI.
Manuel Añorbe Baños, que pertenece a las comisiones de Defensa Nacional, Jurisdiccional, Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y vicecoordinador de su partido en la Cámara. Digo, muchas comisiones. ¿Qué están haciendo con los recursos? O sea, ¿por qué no se está aplicando realmente, ver qué está pasando? ¿Dónde se está aplicando el dinero? ¿Qué van a hacer, Federico? Sí, pero vamos, si el diputado Manuel Añorbe, que es el encargado de esas comisiones, no está al pendiente, o de qué es de lo que está al pendiente. Y a mí como ciudadano lo que me interesa es, partidos tras partidos, o sea, del partido político que hables, de veras, qué tristeza. Falta de voluntad de la persona, falta de voluntad. del político. Lo que pasa es que nada más van brincando como chapulines de un puesto a otro. Eso es lamentable. Y al rato van a buscar, los diputados federales van a buscar destaparse para una gobernatura o para alguna situación. Y eso es lo que hacen, marear y seguir viviendo del erario público, Adel. Mira, a mí lo que me interesa como ciudadano es que un político me diga, mira, vas a ver estos beneficios en tanto tiempo, los vas a tocar, los vas a palpar, porque nos hablan de cifras despampanantes. Ok, que los impuestos, ¿dónde están reflejados los impuestos? Y tú, lo que sí se palpan, independientemente de las cifras, son las extorsiones, son los homicidios, son las balaceras, es lo que sí se palpa. Y las políticas públicas de beneficio, que así se palpen. Ahorita, los índices de estados de violencia. Ahorita el más violento es Guerrero con el 47.76%. Sí. Estados con mayor tasa, lamentablemente, de homicidios, Guerrero está en tercer lugar. Está por debajo de Sinaloa, ¿no? Me parece. Guerrero está en tercer lugar. Estados con mayor tasa de secuestros, Guerrero en tercer lugar. ¿Robo de vehículos? Espérame. Pobreza, 112.000.9. Pobreza extrema, 14,000 personas en extrema pobreza. 14,000 personas. Ahora hay clases ahí. Población con ingreso menor al del bienestar mínimo, menos el 40.5% de rezago educativo. En cuanto a salario, 2.45. Imagínate, acceso a los servicios de salud, menos 452.000.4 personas no tienen servicio, ningún servicio de salud. Acceso a la seguridad social, el 46.2%, o sea, 46,000 no lo tienen. Calidad y espacios de vivienda, menos 234.3 mil personas. Acceso a los servicios básicos de la vivienda, 116,000. Y acceso a alimentación, menos 89.2%. Esto en miles de personas. Pobreza en Guerrero. Fuente Colegio Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social. Coneval. El Coneval. Qué lamentable. Y eso es dentro de lo que más se habla, ¿no? De Guerrero, de las extorsiones, de los secuestros, de los homicidios. Ya olvídate la inseguridad, ya olvídate de la pobreza. Es gente que se habla que vive con menos. Si generas empleos. ¿De cuánto es el salario mínimo en Guerrero, más o menos? Bueno, andarán 40 y tantos, ¿no? 49, 48. Sí, un poquito más. Hay gente que vive en extrema pobreza con menos de 20 pesos. Por Ni eso, siquiera Adri, el salario pero vuelves mínimo. a lo mismo. Si hay una política pública y obviamente buscas la manera de generar esas inversiones y le das la certeza y la seguridad a los inversionistas, ¿qué va a pasar? Yo creo que sí. La gente va a Acapulco. Acapulco es un puerto bellísimo. Lamentablemente no los hemos acabado como turistas, porque también no los hemos acabado. También hemos agarrado y también hemos puesto nuestra piedrita como tal, ¿no? Pero vamos, aquí lo que ya no se puede permitir es que realmente no hay una transparencia en cuanto a la cuenta pública y dónde están los recursos. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad se dé cuenta de la pobreza en la cual existen muchos guerrerenses, que no haya servicios de salud? Acapulco no es Guerrero. Guerrero es un municipio de Acapulco. Hay otros 80 municipios. Así es, porque son 81 municipios. Hay otros 80 municipios que requieren de tantos servicios. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión, Federico, tiene que haber una distribución equitativa de los recursos, porque recursos hay pocos, muchos, como los quieras llamar, pero tiene que haber una distribución equitativa de los recursos. Tienen que mirar
a la gente más pobre, a los 80 municipios que hay, y pues voluntad, ¿no? Políticos hay, pero lo que falta es gente honesta, que quiera gobernar, gente inteligente también, que genere políticas. Ya dejemos de generar políticas que nada más van apagando, que van cubriendo, ¿no? Pues los discursos, ¿no? De repente que hay de homicidios, todos esos datos tristes que se dan, y no hay políticas que se generen a largo plazo para mejorar la situación del Estado. Digo, yo creo que es lamentable realmente falta voluntad. Mira, yo creo que la voluntad política, Adri, pues yo creo que deja mucho que decir, ¿no? No puedo entender que, vamos, un estado tan rico como es Guerrero. Tan bonito. Sí. Obviamente está en esos lugares de esa extrema pobreza. Y no es posible que los políticos que se presentaron en campaña hace algunos años a ofrecer, a darles, se hayan olvidado durante tantos años. La pobreza extrema no solamente disminuyó, creció. Entonces de nada sirvieron esas políticas públicas que está haciendo el gobierno del Estado por medio de Ángel Aguirre. Es lamentable que hoy por hoy se maneje una política de ley mordaz en muchos aspectos para la gente de Guerrero. Es lamentable. Y es más lamentable que nos quedemos callados y que no denunciemos los actos de corrupción en los que vive Guerrero. Hoy por hoy yo creo que las autoridades lo que quieren es actuar. Las autoridades federales están listas para actuar y lo hemos visto en diferentes estados. Entonces, amigos de Acapulco, de Guerrero, si son víctimas de alguna extorsión, de alguna situación ilegal, no duden en denunciarlo y llamen a la autoridad correspondiente, a la Policía Federal, y denuncien, porque la única forma de cambiar Guerrero es que ustedes ya no lo permitan. Son más los buenos que los malos. Gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Adri, buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.